Ya chiquillos, damos entonces inicio a la clase del día de hoy. Recordar entonces que vamos a estar trabajando lo relacionado con la última unidad, ¿cierto? Que es la unidad número 4 que corresponde a datos y estadística ya. Si pudieron ver la última guía, venía un contenido nuevo que estaba relacionado con las tablas de frecuencia. Ya voy a compartir entonces el material que acá ustedes tienen. También nos podemos apoyar del libro de matemática. Ya si lo tiene ahí a mano. Voy a agrandar y compartir la pantalla. Me voy a ir guiando de la guía también y del libro. Ya me dicen de repente si es que a mí se me olvida compartirles el libro. Voy a partir entonces con la guía. Tenemos entonces esta guía que corresponde, como les decía, a la unidad número 4 y tiene entonces lo relacionado con estadística, probabilidad y estadística. ¿Qué se acuerdan ustedes de esta unidad de los años anteriores? ¿De qué se trataba esta última unidad en el colegio? Probabilidades y estadísticas. ¿Sí? ¿O qué veíamos nosotros en estadística? ¿Qué se acuerdan ustedes? ¿O qué es lo que era la estadística? Cuando le hablan de estadística, ¿qué se les viene a la cabeza, a su mente? Porcentaje. Ya, porcentaje, ¿qué más? Nada más. Estadística lo Eh, podemos. Conjunto de datos Ya, numéricos. sí, conjunto de datos. ¿Qué más? Y esto que está acá de los gráficos, ¿se acuerdan un poco? Distintos tipos de gráficos, ¿cierto? Los gráficos de barra, gráficos circulares, que ahí podemos incluir lo del porcentaje que decían los compañeros. Entonces tenemos esta nueva unidad que tiene relación con eso, básicamente con estadística. Y el día de hoy vamos a ver lo que tiene relación con las tablas de frecuencia. Por ejemplo, acá tenemos una situación sobre la valoración que le dieron las personas, los usuarios, a un juego, ¿cierto? Ahí este juego del Among Us, en la librería, ¿cierto? Donde podemos descargar los juegos en el Play Store. Y ahí nos dimos cuenta que estos datos están organizados de la siguiente forma. Por ejemplo, hay una persona le dio 3, otra le dio 5 estrellas, 4, y así sucesivamente. Y aquí están todos los datos que obtuvimos. Voy a aceptar ahí a los compañeros. Ya, tenemos la primera información esa, ¿cierto? Nosotros podemos entonces organizar esta información en una tabla de frecuencia. Vamos a ver por qué se llama tabla de frecuencia. Tenemos entonces, como decía, para repetir a los que están ingresando ahora, los resultados y la valoración que se obtiene al momento de revisar este juego en el Play Store. Este obviamente es un caso supuesto. Vamos entonces con la tabla de frecuencia, o mejor dicho, en este caso, la frecuencia absoluta. ¿Qué le llamaríamos nosotros la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta van a ser la cantidad de datos que nos entregan, o podríamos decir, la respuesta que nos entregan en relación a una opción. Si nosotros vemos entonces en esta tabla de frecuencia, y como nosotros podemos anotar la frecuencia absoluta, básicamente es ordenar nuestra información. Por ejemplo, ¿cuántas personas dieron como respuesta que el juego le gustaba 2 estrellas? O se clasificaba con 2 estrellas. Si aquí nosotros contáramos
la cantidad de datos, nos daríamos cuenta que sería 8, la frecuencia absoluta. O sea, sería las personas que votaron por 2 estrellas serían 8 personas. Y así debemos hacerlo con cada una de las cantidades. Por ejemplo, vamos a ir haciéndolo en conjunto. Vamos con cuántas personas votaron 3 estrellas. Si ustedes ahí me ayudan, yo voy a contar la primera columna. En la primera columna tenemos 1 acá, 1, 2, 2, 3, 4. Ya, ¿cuántos contaron ustedes? ¿Cuántas personas votaron 3 estrellas? 7 personas. 8. 8, le faltó una, serían 8 personas entonces. O sea, podemos decir que la frecuencia absoluta del número 3 o del número de estrellas es igual a 8. ¿Ya? Entonces voy a ver aquí, ahí sí. Para escribir, la frecuencia absoluta va a ser 8. 8 personas votaron con la cantidad de 3 estrellas. Vamos ahora por el 4. ¿Cuántas personas votaron el 4? Voy a ir contando yo igual. 1, 2. Ahí yo conté. Ustedes me dicen cuántos contaron. La Catalina, ya. Catalina, en esta tabla lo que estamos viendo primero fue la frecuencia absoluta. En esta tabla tenemos los resultados que marcó la gente con la cantidad de estrellas que evaluaba el juego Among Us, ¿ya? Entonces, en esta tabla tenemos cuántas personas votaron por 3 estrellas, cuántas personas votaron 2 estrellas, 4 y 5. De eso se trata, y estamos viendo la frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta, yo había dicho que la definición podía ser los resultados sobre una preferencia, ¿ya? O sea, una preferencia sería 2 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas o 5 estrellas. Voy a contar de nuevo porque conté una vez una cantidad y la segunda vez otra cantidad. 1, 2, 3, 4. Arriba 4. Voy a aceptar a la Lucía. 4, 5, 6, 7. Voy a aceptar al Álvaro. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23. Ya. Tenemos entonces que las personas que votaron por 4 estrellas son 23 personas. 23 personas. Y para finalizar debemos contar cuántas personas votaron 5 estrellas. Ya, ¿cuántas personas votaron 5 estrellas? ¿Me ayudan a contar también ustedes? Profe, Dígame. conté los 5 y me salió 44 a mí. No sé si conté mal o no. No sé. Va, 30, ahí dice 34. Yo voy a contar ahora recién los voy a contar. ¿Ya? Para contar lo que podremos hacer también es ir tachándolo. Aquí lo estamos viendo, ¿cierto? Del computador. Ahí tenemos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Nos vamos a demorar un poquito más, pero la idea es que nos quede. Tenemos arriba entonces 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 40, pues. 26, 27, 28, 29, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 8, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. ¿Les dio a ustedes 55 ahí en el chat? No, no les dio 55. Ya, creo que vamos a ir contando por fila para que no nos perdamos, que nos estamos perdiendo. Parece que yo conté una cantidad, ustedes contaron otra. Voy a borrar entonces para que no se confundan y después lo sumamos, ¿ya? Quiero que me cuenten primero la primera fila. ¿Cuántos 5 encontramos? 8. 8, ¿cierto? ¿Nadie contó más ni menos? 8, ya. En la primera fila entonces tenemos 8. Para que vayamos 8. En la segunda fila, 8. también 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. En la segunda fila, 4, ¿cuántos 5? ¿Cuántos números 5? 9. 9, ¿cierto? Ya, tenemos entonces 8 más 9 son 17. Ya voy a borrar eso y para que no nos confundamos. Llevamos entonces 17. En la tercera fila, 1, 2, 3, 4, 4, ¿cierto? Tenemos entonces 21. En la cuarta fila, ¿cuántos 5? 5. O sea, tendríamos 26. En la quinta, 1, 2, 8. 8. 26 más 8, ¿cuánto es? 34, ¿cierto? Y en la última, 11, 11. ya, 34 más 11 son 44 parece. 45, No, 44. más 11 son 35. 40, 45. 45. 45, ¿cierto? 45. Entonces tenemos en relación a eso, borré el otro. Ya, tenemos entonces la frecuencia absoluta, pero al menos para que quede claro, sería la cantidad, ¿cierto?, de opciones o preferencias que marca una cierta cantidad de personas. Entonces tenemos que 2 personas votaron 8 veces, 3 personas, lo habíamos notado, parece que era 8 también, ¿cierto? Y 4 eran, no me acuerdo contar a los 4. Ahí los podemos volver a contar. Pero la idea es que si yo sumo todos esos, me va a dar, ¿qué me va a dar si yo sumo todos esos? 24. Muchas gracias ahí la compañera. Si yo lo sumo, ¿cierto? Me va a dar la cantidad de personas que
votaron. ¿Ya? Eso sería la frecuencia absoluta. Si se dan cuenta, solamente contar y escribir la cantidad. Y aquí que dice que es la frecuencia absoluta, los valores que toma cada variable. ¿Ya? Y sería cuántas veces se repite. Cuántas veces se repiten 2 estrellas, 3 estrellas, 4 y 5 estrellas. Eso sería la frecuencia absoluta. Entonces podríamos decir que si nosotros sumamos todo eso, nos da la cantidad de personas que votaron, ¿cierto?, por una cantidad de estrellas específica. Y si nosotros tuviéramos que responder acá a esta primera pregunta, dice el que tiene mayor frecuencia. ¿Cuál es el que tiene mayor frecuencia absoluta? ¿Cuál es la cantidad de estrellas que tiene mayor frecuencia absoluta? El 5. Ah, El el 5. 5, ¿cierto? El 5 sería la frecuencia que tiene mayor cantidad de votación o mayor frecuencia. Tenemos eso entonces en relación a la cantidad de, a la frecuencia absoluta. Vamos a pasar a la frecuencia relativa, que nosotros llamaremos frecuencia relativa. Básicamente, como dice acá, la frecuencia relativa va a ser a la frecuencia absoluta dividido en n. Y en n, ¿qué va a ser n? N va a ser la cantidad de votaciones o personas o la cantidad de total de elementos. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, frecuencia, que sería 8, y la frecuencia relativa sería 8 dividido en 84. ¿Por qué 84? Porque 84 va a ser el total de votaciones. Voy a ir anotando, ¿saben, chiquillos? Acá en una libreta que tengo para que no nos perdamos. Ya dijimos que 2 eran 8 personas. Hay alguien igual me lo había escrito. 3 también eran 8. Alguien lo había escrito en el chat. Vamos a ver entonces quién lo había escrito en el chat. 8 también, 3 eran 8, 4 eran 24 y 4 eran 24 y 5 personas eran 45, ¿cierto? Entonces, voy a ir completando la tabla que aparece acá de la frecuencia relativa. Sería 8, abajo sería 4 personas sería 24, 5 personas serían 45. Para poder calcular la frecuencia relativa del número 3 o de la cantidad de 3 estrellas sería 8 dividido, igual que el de arriba. Ya me perdí el signo. Voy a cambiar el teclado. Ahí sí. Ya, 8 dividido en 84, que también me daría 0,095. ¿Ya? Si hago la de abajo, perdón, sería 24, ¿cierto? Dividido en 84. ¿Por qué 84? 84 la cantidad n, que sería el total de votos. ¿Cuánto me da esa división? 24 dividido en 84. ¿Pueden hacer esa división, chiquillos? 24 dividido en 84. Esto igual se puede hacer con calculadora ya. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto le da 24 dividido en 84? Démelo solamente con 3 cifras decimales. 3 números después de la coma. ¿Cómo sería? 0,28. 0,57. 28. 0.28, ¿seguro? Sí.
Y así queda solo 28. Después del 28 viene 57 y después sigue. Ya. Entonces, con 3 números después de la coma sería 0,28, 5. Sí, ¿Así? sí. Ya. Profe. Y la otra sería 45 dividido en 84. Eh, 0,535. 535. 535, muchas gracias. Tenemos entonces que es 45 dividido en 84, me da 0,535. Hasta ahí nomás. Ya eso sería entonces la frecuencia relativa. Si se dan cuenta cómo se calcula la frecuencia relativa, básicamente es aplicando lo que aparece acá. ¿Y qué es lo que es eso? La frecuencia absoluta dividido en la cantidad de datos, que en este caso son 84 personas que votaron por la valorización del juego Among Us en el Play Store. ¿Ya? Esa sería la frecuencia relativa. Y tenemos que irse acá, el dato que representa la mitad del entero o cercano a este son los valores del juego con cuántas estrellas, cuál es que se acerca a la mitad más o menos del entero. Sería el 0,535, ¿cierto? Eso sería la mitad. 0,5 sería la mitad de un entero. Si nosotros lo cortamos ahí, 0,5 va a representar las personas que votaron. No, Sofía, no siempre se divide por 84, en este caso acá. ¿Por qué creen ustedes que se divide por 84? Porque esa es la cantidad de personas que votaron. Porque esa es la cantidad de personas que votaron. ¿Dónde votaron? Acá en el juego y en la valorización del juego Among Us en el Play Store. ¿Ya? Por eso sería 84. Ese sería entonces en relación a la frecuencia relativa. Vimos frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Voy a limpiar entonces ese dibujo. Tenemos la frecuencia relativa porcentual. ¿Por qué creen que se llamará porcentual? ¿Qué implica? Porcentaje. El porcentaje, ¿cierto? Implica el porcentaje. Entonces, ¿qué debemos hacer, por ejemplo, en la frecuencia relativa porcentual? Básicamente es multiplicar la frecuencia relativa, o sea, ese número decimal que me dio, por 100. Nada más que eso. ¿Ya? Si se dan cuenta, no ¿Por están qué por 100? para sacar el porcentaje, en este caso. ¿Ya? Aquí siempre va a ser por 100. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo del porcentaje. Entonces, si yo tuviera que completar esta tabla, aquí es 8, acá es 24, acá es 45. Habíamos dicho, podemos hacerla, no, mejor no hagamos la división. 8 dividido en, perdón chiquillos, les voy a tener que pedir el cálculo de nuevo. Voy a cambiar el teclado que se me cambia. 8 dividido en 84. Habíamos dicho que era 0,095. La de abajo, que era 24 dividido en 84, ¿cuánto era ese? 24 dividido en 84. 0.285. Ya. Y del 45 era 535, ¿cierto? 45 dividido en 84 es igual a 0, perdón, 0.535. Ya. Tenemos entonces esa información. La frecuencia, puse la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y ahora vamos a ver la frecuencia porcentual. Profe, Dígame. 24 dividido en 84 dio mal el resultado. ¿Cuánto Es es? 0.285.
28,5 ya. 0.285, muchas gracias. 0.28. Ouch. 0.285. Voy a ver qué podemos hacer para no borrarlo. No, lo voy a borrar completo. Ya, chicos, lo voy a escribir de nuevo nomás porque mucho problema. Ese era 8. No puedo hacer una flechita diciendo cuál era el resultado. Aquí siento que se podrían confundir mejor. Perdón que no me demore más. Para que le quede más claro. Tenemos que el otro era 24 y el otro era 45. Los voy a hacer separados así. Escribamos inmediatamente el resultado mejor de la división. Ya. Ese sería el segundo, que yo me había equivocado, era 0, ¿cuánto me habían dicho ustedes? El franco parece que fue 0.285. 28, 285, ¿ya? Y el otro era 0,535, ya, hasta ahí. Luego vamos a ir al paso para sacar la frecuencia relativa porcentual. Nosotros habíamos dicho que era multiplicarlo por 100. Entonces, en este caso, vamos a escribir inmediatamente la respuesta para que no perdamos tanto tiempo. Aquí me va a dar 9,5 como porcentaje, ¿cierto? La de abajo, ¿cómo me va a dar como porcentaje? 0,285 por 100. Si tienen la calculadora, háganlo ahí con la calculadora. ¿Cuánto es 0,285 por 100? 28,5, ¿no? Si se dan cuenta, ¿por qué por 100? Porque la coma se va a correr dos espacios. Y el otro me quedaría 53,5%. Si yo lo sumo todo, me debería dar el 100%, ¿cierto? 25,5 y medio. ¿Ya? Eso sería entonces en relación a la frecuencia relativa porcentual. Frecuencia relativa porcentual. Básicamente es tomar la frecuencia relativa y multiplicarla por 100. ¿Ya? Esa sería la frecuencia relativa porcentual. Y lo último que nos queda por ver sería, voy a borrar eso, sería la frecuencia acumulada. ¿Por qué creen ustedes que se llama la frecuencia acumulada? Sí, Antonella, después de sacar el porcentaje, esa es la respuesta. ¿Por qué creen que se llamará frecuencia acumulada? Podría ser de que las personas, por ejemplo, votan como en la aplicación, pero si vienen más personas a votar, se va sumando Acumulada. eso. Ya, básicamente, ahí como dice el Alejandro, es que se van sumando las cantidades. Por ejemplo, esta va a ser la frecuencia relativa, perdón, frecuencia absoluta, frecuencia, aquí debería haber sido con letra, ya, porque puede ser F y acumulada le podemos poner una, sí, absoluta acumulada o la podemos dejar como la F. Entonces sería 8, en la primera va a ser 8, en la segunda va a ser 8 más 8 y acá va a ser 16. Entonces acá iría el 16. ¿De qué forma? Por eso ahí está escrito como 8 más 8, sería 16. Si yo completo los datos de acá de mi gráfico, o sea, perdón, tabla de frecuencia sería 24 y el otro sería 45. Hasta ahí. Entonces, la frecuencia acumulada que va abajo del 16 sería la suma de 16 más 24. Ya podríamos decir que acá nosotros en realidad lo que estamos haciendo es como sumar así. Estamos sumando de manera
A ver cómo lo puedo hacer para que no... Ahí sí. Estamos sumando de manera diagonal y el resultado es el que obtengo, por ejemplo, sería más o menos así. Estoy sumando S con S, perdón que ahí el 8 me quedó fuera, y el resultado es este de acá. ¿Ya? Entonces, en la de abajo tendría que sumar 16 más 24 y el resultado debería ir acá. Ahí. ¿Cuánto es 16 más 24? 40. 40, ¿cierto? 40. Y ahora yo debería sumar 40 más 45 y me va a dar 85. 85. Si se dan cuenta, hay un dato que lo escribimos mal, porque ¿cuánto nos tendría que haber dado ese resultado ahí abajo? ¿Cuántas personas votaron? 45. 45. No sé. 85. Dieron, el resultado era 84. Entonces hay un dato que le agregamos uno extra, ¿ya? Tendríamos que ver cuál sería el dato, pero vamos a perder más tiempo. Pero si se dan cuenta, como que multiplicamos cruzado y el resultado que me da en la columna del frente sería la suma. Y ahí en este caso sería ahí 85. Si me doy cuenta, entonces les voy a compartir. Compartir. Séptimo. Ya les voy a estar compartiendo entonces lo que aparece en el libro. ¿Se ve ahí el libro? ¿Por qué se acumula? Más Sí. que por qué se acumula porque se van sumando las cantidades, ¿ya? Esa sería como la respuesta. Pero es como lo que la importancia de la frecuencia acumulada es que, como dice su nombre, se va acumulando para llegar al resultado final de los votos. Entonces, chiquillos, si nosotros quisiéramos hacer un pequeño resumen, que también ahí lo tienen en su guía. La variable, ¿cierto? Aquí en este caso la variable de nosotros era la cantidad de estrellas o la valorización que se le daba al juego Among Us en el Play Store. La frecuencia absoluta iba a ser el número de datos según la variable, en este caso que eran las estrellas. ¿Cuántas personas votaban por 2 estrellas, por 3 estrellas, por 4 estrellas y por 5 estrellas? La frecuencia absoluta acumulada iba a ser la suma de las frecuencias absolutas, ¿cierto? Se iban a sumar la primera con la segunda y me iba a dar para completar la casilla que estaba al lado derecho, ¿cierto? Después la segunda de arriba con la primera y así me daba. Yo le hice esas líneas medias feas que me quedaron, sumábamos como cruzado y el resultado que me quedaba en esa casilla al frente iba a ser el total de la suma que ya habíamos hecho. Tenemos la frecuencia relativa, que es la frecuencia absoluta, ¿cierto? Dividido por el total de datos. En el caso anterior era 84 porque eran los 84 personas que votaron. Nosotros nos dio mal el resultado de la suma porque había un dato que le agregamos uno extra. La relativa acumulada, que ahí también, ¿cierto? Va relacionado con la suma, con la adición, se parece muy parecida a la absoluta acumulada. Y tenemos el porcentual, frecuencia relativa porcentual, que es la frecuencia dividido por el total de datos y multiplicado por 100 para sacar el porcentaje. ¿Qué les pido que hagan ustedes? Hagan este ejercicio que está en su libro, ya para practicar. Acá hay una tabla y si se dan cuenta, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada y frecuencia relativa. Para que puedan practicar en relación a 16 personas. Ya, chiquillos, va quedando un minuto de clase.